Bueno, ahí estamos, ya estamos Este ahí. programa no contiene risas grabadas. No, todas son naturales, nada de fingidas, ¿no? Bienvenidos, señores. Oigan, jóvenes, Bienvenidos un viernes más. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos Buenas para noches. empezar con este chacoteo? no sé si les pase a ustedes que me quedo viendo en mi propia cara y veo el estrago que ha generado el tiempo en ella y no dejo de verme, así que voy a tratar de no verme. De hecho, yo por eso veo más bien hacia el teclado y así me evito voltear hacia arriba, ya aquí clavado, así. Creo que es una buena No, estrategia, déjenlo. Ahí está. ahí está, ya sí, ya no se guacha uno, ¿no? No, Ya listos para empezar el es chacoteo. que ya no aguantamos el ¿Eh? close-up, ya andamos arañando el postoncito, ¿no? ¿Qué edad tienen ustedes? 27. Eso. Estamos en 30 y 11 dicen que y aparento. Algo así. felizmente, güey, ¿Cuánto, sin ningún problema en el piso quinto. estimado? Ya, Bienvenidos. No, ¿Cómo? 44, Ustedes pregúntenme. 44. 43, Pero no, ahí vamos en escala, está mira. bien. Ojalá Ahí vamos en escala. lleguen a los que aparentan, señores. Ojalá lleguen a los que aparentan. Ah, caray, no, ya. Valió chetos ahí. No, pues yo los Se terminó el chacoteo. aparento todos, señor. ¿Qué dice yo? Soy pura apariencia. No, pues ya estamos listos, vamos a empezar, ya tenemos por ahí una disculpita, ya saben, fallas técnicas de repente por ahí, no podemos decir que no nos suceda, aquí estamos listos para empezar el chacoteo que se quedó pendiente. Segundo round de este chacoteo, y buenísimo para empezar con el despapalle. Son rounds de sombra, señor. Sí, por eso, no, nada, es puro calentamiento. Como decía, ¿recuerdan aquella frase que se usaba en obra de teatro de damas hace algunas décadas, que podríamos matarnos, pero jamás nos haríamos daño? Decía que entre mujeres Ajá. podrían matarse, pero jamás hacerse daño. Así es. No, pues ahí bienvenidos, dice. Puro compa, dijo tras bambalinas, ahorita hay que llevarse la calmada, relax. Take it easy, decía el de la película, take it easy. Me recuerda las cascaritas de barrio de que iba a ser acá tranquila, unas contras amistosas ¿Cómo y acababa? acababan con sangre. Sí. Pues vamos dándole, señores. Dale. ¿Qué, mi estimado? No, te iba a comentar la censura, ¿no? La censura, ya ves que ahorita no se pueden decir muchas cosas, entonces vamos a mesurarnos. Sí. De hecho, me estaba dando cuenta que le dieron vajilla ahí a un conocido y simplemente porque utilizó la palabra Pluto sin la Ajá. L intermedia y le dieron banner, lo banearon sabroso. Yo pienso que todo eso se pudiera resolver con un léxico un poco más avesado, ¿no? Sí, claro. Pudiéramos usar la misma expresión, pero a lo mejor pudiéramos buscar también sus sinónimos, algún sinónimo en desuso. Hay un... Tenemos un cuarto participante, según escucho. Sí. A ver, adelante. Y luego. A ver, traduzcan. Esto mascota, ¿no? No se crea. Ahí anda echando, es que lo que pasa es que le anda echando los perros a la vecina. Claro, fíjate, en este asunto de la censura, sí me gustaría hacer un comentario. Todo esto de la pandemia vino a agilizar ciertos procesos en las redes sociales y yo creo que Facebook hizo muy bien en regular lo que se publicaba, porque recordemos que por los meses de febrero y marzo, como no se tenía mucho conocimiento de lo que significaba en sí el virus, cómo se comportaba, a la postre qué medicamentos estaba utilizando la gente de manera un poquito confiando, y empezaron a recomendarlos. Entonces esto generó mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas noticias falsas, y como toda noticia falsa empezaron a tener cierta credibilidad en algunos núcleos. Entonces creo que Facebook hizo pues en agilizar sus motores, en agilizar sus robots y los equipos humanos que tenía para detectar que definitivamente teníamos que frenar esa serie de publicaciones, ¿no? Pero
Aunado a eso, pues también volaron usuarios que comentábamos cosas que parecían sentido y se empezó a complicar un poquito más, ¿no? Entonces ya hay que regularse, hay que normarse. Sí, así es. Pudiéramos pensar, bueno, creo que a nadie le gusta que le censuren, ¿no? Pero todos somos así como bien buenos para censurar. Recuerdo, no sé si era de Woody Allen el tema o la frase de que me empluta que me interrumpas mientras yo te estoy interrumpiendo. Es decir, hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre. Entonces, pudiéramos comenzar por entender el tema de la censura o abordarlo desde la óptica de lo que no nos gusta o de lo que nos molesta como sociedad. Pero lo que dice Hernán es perfectamente objetivo. Lo de propalar noticias falsas, pues de suyo ya es algo negativo, ¿no? Con un interés particular. Sin embargo, el tema de la censura, pues casi siempre lo relacionamos con razones políticas, ¿verdad? Opiniones contrarias a quien gobierna o a quien lleva el pandero, o razones sociales, como se acuerdan de aquella onda de los grupos, pues, que defendían las buenas costumbres, la vela perpetua y demás, y que se oponían a que existieran esas revistitas que a lo mejor ustedes vieron de jóvenes, ¿no? La Sensacional de Maestros, Muy bueno. Así soy que, o no sé si ustedes las llegaron a ver, o algunas ya un poco más gráficas, el tema del alcohol, las drogas, la incitación al odio, la violencia doméstica, el maltrato animal, estas últimas tres ya como algo que las nuevas generaciones defienden bastante. Y las últimas, que creo que son a las que le tocó un poco a Trump, las razones de seguridad nacional, cualquier cosa que ello signifique, ¿verdad? Entonces, en toda esa baraja de posibilidades, pues también se pueden incrustar las posiciones personales de quienes estén detrás de esas organizaciones o de esas empresas. Y por qué no, pues también meter un poco, pues es mi negocio, pues yo lo manejo como yo quiera. Pero, ¿qué tanto o cuál es la línea de validez de esta censura? Porque a lo mejor algunos pudieran ser más tolerantes, algunos menos. Es subjetivo, ¿no? Creo que a eso nos gusta, a los que estamos aquí, atorarle a ese análisis. A esa subjetividad. La bronca, lo acabas de decir, ese es el clavo, digo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en la casa decían, es que... A ver, ¿está cortando? Bueno, ahí creo que sí, se está cortando ahí un poquito. Mi estimado Hernán. ¿Sí me escucha ahí, mi estimado Pepe, Hernán? Sí, yo escucho bien. Más dice, pues se congeló la de Hernán. Sí, se congeló la de Hernán. Bueno, te decía que le diste ahí el clavo, porque yo me acuerdo mucho que en la casa de repente llegaba uno molesto, ¿no? Llegaba uno molesto porque decía, es que me dijeron, ve a tu progenitora. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que me decían mucho, a ver, es que eso es como una llamada a misa, hijo. Quien quiere va y quien no, no. ¿No? O de repente me llegaban a decir también, es que si te dicen eso, pues dile gracias, hermano, ¿no? Y ya estuvo. Es tan subjetiva esa parte que ya llegó a ponerle un título, ¿no? La generación de cristal, que de todo se molesta, que todo se incomoda, y de repente ves ahí publicaciones donde dicen, no, a ver, es que no es que todo me moleste o todo me incomode, es que si tú no levantaste la voz porque alguien te dijo un tonto, es tu bronca. Si tú no levantaste la voz porque alguien hizo X, Y, es tu bronca. Pero es tan subjetiva esta cosa de la condenada censura, que por ejemplo, creo que todo el mundo lo vemos, hay páginas completamente de nota roja, que lo único que hacen es ponerle ahí difuminada la cuestión de la escena del crimen. Pero ¿cómo venden? Más morbo. Sí, y cómo venden. Pero si alguien dice, ve a visitar y a molestar a la más vieja de tu casa, con otras palabras,
¡pum!, baneadito y censurado, ¿no? O, por ejemplo, una campaña que yo recuerdo que fue censurada por las propias herramientas de Facebook, es un tema de lo de amamantar, ¿no? A los bebés, o el tema también del cáncer de mama. Así es. Que salía ahí un pezón y entonces pues ya lo baneaba completamente. Como que al ser muy a rajatabla, pues también se lleva contenido interesante, todo el arte erótico ahí camina. Ya ahí, pues creo que ahí sí pudiéramos coincidir. En el tema de las ideas, creo que es donde está lo más complejo. Creo que ahorita lo que están cuidando más los dueños de estas corporaciones que se dedican a difundir contenidos o las redes sociales, lo que están cuidando más que nada es que la gente no esté incitando al odio, a la división, a la polarización. Y en el caso de Trump, creo que ese fue el motivo principal de que le cerraran, ¿no?, sus cuentas. Incluso recuerdo que la primer ministro de Alemania se manifestó pues a favor, ¿no? Dijo que mientras la gente tuviera una responsabilidad social o fueras una figura pública, tendrías que cuidar a lo que estás incitando, a lo que estás invitando a la gente. Así, desde el uso del cubrebocas, desde el manejo de tu lenguaje, desde lo que estás comunicando entre líneas, pues eso es delicado. Entonces, creo que en este caso sí las redes sociales están haciendo una chamba, pues, aparte de lo que podríamos llamar la publicación de simples fotos, ¿no? O sea, el tema de que dirigentes empiecen a incitar a la violencia, en este momento sí resulta riesgoso. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que debe existir cierta límite de censura. Ahí sí, no me queda duda. Digo, tema aparte sería la música, ¿no? Mucha música que utilizamos aquí tradicionalmente, que escuchamos, que tiene lenguajes y contenidos bastante fuertes. Eso sería como que se cuece aparte. Ahorita, sobre todo porque hay transiciones políticas y porque estamos en lo de la pandemia, que la gente puede creer noticias que tienen contenidos dudosos, y ahí sí hay mucho riesgo, ¿no? Acuérdate cuando estos cuates de Café Tacuba dijeron que ya no iban a cantar la de Ingrata por el contenido misógino que tenía la letra, ¿no? Y generó ámpula. Y luego de repente salió Molotov también a decir que no iban a aventarse algunas rolas por lo mismo. Pero ahí qué tanto es un cálculo. Perdón, Pepe, para ir ¿qué tanto es un cálculo de las propias masas, de sus seguidores, de, ¿sabes qué? Pues no la toques, no porque tu convicción te indique que no la toques, sino porque pues ahí también nos va a pegar en lo financiero, ¿no? Creo que eso es como un poco más hipócrita. Bueno, igual y conforme avancemos podemos ir tomando posición, claro. Están diciendo ahí, lo está comentando, dice también hay mucha hipocresía dentro de la censura, obvio. O sea, yo voy a censurar algo porque si no lo hago me va a pegar en la cuestión del rating, me va a pegar en la cuestión económica, como lo dices. Yo me acuerdo, por ejemplo, y a lo que iba ahorita, un chaval decía, no, es que las canciones de antes eran aburridas y las canciones de ahora son directas. Digo, mi amigo, lo que pasa es que antes lo decían de una forma muy filosófica, muy poética, ¿no? Ahorita te dicen, entonces, ¿qué, chiquita, my baby? ¿A qué hora sales por el pan? Decían los botellos, ¿no? Y ahorita ya te lo dicen directamente, ¿no? ¿Cuánto ya por tú sabes. Ah, bueno, me acuerdo de esa canción. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Creo que sí, cada época ha tenido que lidiar con sus propias circunstancias. La actualidad a nosotros nos presenta, bueno, yo lo voy a plantear desde mi óptica. En algunos aspectos estamos como bien avanzados y en otros como que nos hemos regresado a la edad, a la época medieval en algunos temas. Sí, y es complicado también nosotros querer entrarle a eso porque pues los jóvenes se sienten dueños de esa realidad, ¿no? Lo que llamamos la generación de cristal. Yo coincido con muchas de las razones que esgrimen, pero a veces no necesariamente tener las razones suficientes te da la razón completa.
el, el tema de la música, creo que hay una gran amplitud ya para escuchar lo que uno quiera. Ahí no hay ninguna bronca, pero me viene a la mente a mí una situación que me pasó en mi pueblo. Hace muchos años hice una exposición que era fotografía impresa en lienzo y le hacía intervención así con color dorado y con algunas pegotes y algo ahí. Entonces la expuse en una plaza, en la plaza de la calle Jalisco. Ahí me prestaron unas mamparas en el gobierno municipal de aquel tiempo. Y unas señoras ahí las tiraron, tiraron las fotos porque decían pues que salían así como semidesnudos, ¿no? Y algunas, la lencería la retocaba con color dorado y demás. Entonces me las tiraron porque decían que iban niños a la plaza, pero luego escuchabas a las señoras peleándose con el marido, ¿no? A mentadas de madre y demás, y los niños ahí a un lado o les pegaban. Y pues me atreví a decirles cosas y acabó mal. Me rompieron uno de los cuadros y pues ya ahí quedó. Entonces, yo no sé si eso es censura o es represión o cómo llamarle, pero fue ciertamente divertido. Creo que si lo hubiera podido grabar, hubiera sido bastante bueno. Sí, mira, por aquí nos está comentando Omar Cruz, un saludo también, igual que Idanelli. Dice, la canción Revolución del Tri fue censurada en su momento. Y no solo esa, o sea, canciones a lo cañón en la década de los 60s. Había una canción de un grupo que se llama Náhuatl, se llama la canción El Hongo. También la censuraron porque hablaba de un viajón que se había dado un cuate con hongos alucinógenos. Pero bueno, eso ya, yo creo que vamos dejándolo para otro. Ya lo platicamos otro inbox momentito. porque Sí, hay un amigo ya me preguntó que role la canción. Sí, ¿A ti, Hernán, te ha pasado? ¿Alguna censura, Hernán? Fíjate que es un tema. Yo hice un ejercicio muy parecido al que tú hiciste, pero no lo hice premeditadamente. Nosotros en el 95, creo que en el 95 hicimos una exposición de Marta Randall. Marta Randall es una fotógrafa radicada aquí en Guanajuato que hacía desnudos y nosotros pusimos pues es una explanadita en la unidad Belén, que está a un costado de la iglesia de Belén aquí en este pueblo conservador de Guanajuato, y eran desnudos todos. Entonces nosotros lo que hicimos fue que abrimos la puerta al público y dejamos una libreta de registro para que la gente opinara, y tuvimos muy buena respuesta de estudiantes, ¿no? Ya sabes, al segundo ya estaba lleno eso de estudiantes, que obviamente van con el morbo, con la inquietud de ver los desnudos, pero fue muy enriquecedor porque todo el mundo nos decía, ¿cómo lo dejaste abierto al público? Eso normalmente pues debe estar en un museo cerrado para que la gente que tiene criterio, y yo me pregunto cómo se forma la gente el criterio, ¿no? ¿Cómo desarrollas la cultura en la gente? Buena pregunta. Entonces hicimos ese ejercicio, pero sí me queda claro que todavía existe sectores grandes de la sociedad que no están acostumbrados a ver el desnudo artístico. Porque bueno, nos meteríamos a una polémica, ¿no? De cómo está conceptualizado y qué es lo artístico y qué no es lo artístico. Hay muchas cosas en Instagram, en Facebook, que rayan, está en la línea, ¿no? Que divide lo que puede ser artístico y lo que ya está un poquito más, ¿cómo podríamos decir? Pues que es más claro, ¿sí? Ya podríamos decir que hay pornografía y eso sí habría que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Entonces, pues a mí me ha pasado, en cierto grado, he tenido esas experiencias de aventarme a publicar. Ahorita ustedes saben que Facebook me acaba de censurar por unos contenidos que subí, perdón, de un fotógrafo ruso. Bueno, no sabía yo que íbamos a tocar este tema, ¿no? Pero voy a aprovechar para hacer ese comentario porque debe ser la cuarta, quinta vez que Facebook me censura por eso. Y yo normalmente comparto contenidos de arte, escultura, fotografía, y en este caso era la segunda entrega que iba a subir de este fotógrafo. Él tiene unos contenidos que ha llamado Lo que no conocen de Rusia. Precisamente habla de la prostitución, del alcoholismo que hay en Rusia, de lo cotidiano, pero es una fotografía artística y eso está a la vista del público en muchas redes sociales. Yo lo que hago cuando comparto contenido es que
de las fotos que a mí me llaman la atención, yo jalo algunas, no subo todas, pensando precisamente también en la censura, y después hago un comentario y ya lo subo como si fuese obviamente con el crédito del fotógrafo. Pero esta vez, en cuanto lo subí, Facebook me dijo, no, ¿sabes qué? Esto no está permitido de acuerdo a nuestras normas, y entonces podrás no estar de acuerdo, pero son nuestras normas. Entonces, esta es la cuarta, quinta vez que Facebook me censura por esta causa, y creo que, pues ni modo, tendremos que entender que es su cancha y hay que jugar con su balón y con sus reglas. Pero fíjate, Sí, así es. bueno, aquí viene el asunto curioso. Dices, tú es la cuarta, quinta vez, ya no lleva la cuenta de cuántas veces te han censurado. Y viene la parte de lo que comentaba Pepe, lo subjetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, veía lo que estabas publicando y decía, fregón, inclusive creo que hasta en alguna ocasión te dije, te hice un comentario ahí para darles unas clasecitas a las gentes, ¿no? De que pues hace falta cultura, diré uno de mis camaradas. Pero ¿a qué grado llega esa parte de que la cultura, y lo comenta por aquí y Danelli, que habla acerca pues de que es parte de la cultura, es parte de la crianza que tenemos? ¿Cómo vemos algo con morbo, ¿no? Por ejemplo, una fotografía artística, pero es que ya ahí no sabemos qué tanto está pasando lo artístico, ¿no? A lo depravado, a lo explícito, que ya no nos permite verlo con esos ojos de que es arte, ¿no? Y ahora ya es morbo. Donde tal vez Pedro ve una fotografía con un encuadre perroncísimo, fulanito de tal, para no decir nombres, ve a una mujer encuerada, como diríamos vulgarmente, ¿no? Y a ver si no me censuran por esto. Entonces, esa es la bronca. A temas de teoría del arte, ¿no? ¿Dónde está el arte? ¿En el ojo del que ve o en el que hace el arte? Fíjate que yo tuve exacto, esa es la bronca, la subjetividad, nos lleva, ¿no? Sí. Voy a comentar así brevemente una experiencia también que tuve con era un par de alumnas que tenía en la materia de arte precisamente. Eran excelentes dibujantes, y tú sabes que hay un despertar de la sexualidad donde empiezas a ver desnudo, a ver fotografía de desnudo, o incluso empiezas a preguntarte un poquito más acerca de la fisonomía de ti mismo en el espejo, de quien quieras, ¿no? Eso ocurre pues en las edades tempranas, estás en primaria, entre los 10, 12, 13 años, que empiezas un poquito a experimentar ese despertar sexual. Bueno, si tienes algunas clases de arte, muy frecuentemente va a ocurrir que puedes dibujar desnudos. Entonces yo tuve dos alumnas que eran excelentes, y la directora de la escuela me pidió que las desanimara para dibujar eso, porque cuando llegó eso a ojos de la directora, o sea, Dios bendito, casi les arrojaba agua bendita, ¿no? Entonces, yo obviamente defendí la postura de estas chamacas que ahorita deben ser unas artistazas. Digo, permíteme el comercial, pero tengo alumnos que se hicieron artistas. Ahorita son fotógrafos, andan rodando por ahí por el mundo, otros que son pintores, etcétera. Y de lo cual estoy muy agradecido, ¿no? Porque finalmente la iniciación que tuvieron conmigo de algo sirvió. Entonces yo las defendí y le dije, no, perdón, pero ellas no están viendo con morbo el desnudo. Y empezó el debate, le habló a la mamá, hizo una junta, y me pidió que delante de la mamá yo hablara mal del desnudo. Entonces me dijo, tienes que hablar del hentai, tienes que hablar de de los cómics japoneses, de que hay una tendencia muy fuerte a hablar del desnudo con orientación de pornografía, ¿no? Y yo le digo, perdón, pero lo que estoy viendo con estas alumnas no tiene ni asomo de lo que me estás diciendo. O sea, es fotografía, es dibujo completamente artístico, entonces no cuentes conmigo para hablar con las mamás de ese tema como si fuera algo negativo, al contrario. Y estuve en la junta, y por más que me estuvieron allí forzando a hablar mal de esto, me dije, no, pues realmente tal vez yo tuve clases de desnudo ya hasta la universidad, pero ya tenía una visión como más clara de a qué me iba a dedicar, pero no, yo no veo mal que las personas empiecen a dibujar
o empiecen a ver el arte y el desnudo con esa misma apertura que te da, que tiene que ser como una apertura sin miedo, sin tapujos, obviamente, pues, si va acompañada de la clase de algún maestro, de algún especialista en arte, pues es mucho mejor, es más enriquecedor, ¿no? No todos los alumnos tienen oportunidad de esto, no todos los alumnos tienen arte, entonces andan escondiéndose y viendo revistas, ¿no? Ujú. Y bueno, es parte de lo que a mí me ha tocado vivir. Digo, estamos en una sociedad en la cual se estigmatiza, se aísla a las personas que tienen la tendencia de dibujar desnudo y obviamente, pues, son censurados por Facebook, ¿no? Como yo comprenderé. Como lo que pasaba con los rockers. Sí, sí, sí. Los rockers en los 70s, ¿no? Que ya traías mata y una guitarrita y ya eres marihuano, ¿no? Sí. Ajá. O sea, es estigmatizar y ya en automático pues los conviertes en marginales. Así es. Es Pero como, imagínate, creo que esa es una censura más perversa, por lo menos Facebook nada más te quita. Sí, ¿verdad? sí, sí, exacto. Es Pero, hacia donde iba el comentario. Es esta cuestión del estigma, porque ya la melena, porque ya la barba, porque es todavía un poquito más leve que la que estamos haciendo hoy en día, ¿eh? Hoy en día, si nos vamos a la parte de la grilla, que es por la que estamos aquí, dijo Hernán, yo no sabía que íbamos a tocar este tema de la censura. Amigo, es que en cuanto dijiste que te habían baneado, dije, ya nos pusimos ¿no? solidarios aquí. Sí, Sí. oye, no, pero si nos vamos a la cuestión, por ejemplo, de los comentarios que llegamos a hacer en ocasiones, te estigmatizan, ya eres azul, eres rojo, eres amarillo, eres verde, eres café o Pues, eres multicolor. yo le platicaba a Hernán en inbox que a mí me discriminan por ser de ojos de color y blanco, o sea, sufro Lo discriminación a la entiendo. inversa. Yo hubiera querido ser color cartón mojado, pero pues no fue así. Entonces, En lugar, en estamos lugar de hablando ser, del senador de Nuevo León. Sí, en lugar de ser whitexican, eres blackxican. soy clásica. Sí, ahí Raza de está el bronce, rollo. diría Rius. Ándale. No, ahí está el rollo. O sea, ¿por qué no darle chance a ese muchacho de que haga su luchita, hombre? ¿No? ¿Por qué no darle Claro. chance a toda la gente, independientemente del color, de que haga su luchita, de que se eche sus bañitos de pueblo, de que se acerque con los de a pie y que los haga sentir suyos? O como Miren, decían los políticos, por aquí, háganme suyo, háganme así decía suyo. Mit, Por dice eso, por aquí Danelli que que si podemos reflexionar si nosotros alguna vez hemos censurado a alguien. No, pues es mi mero pasto eso, es mi mera alfalfa andar censurando a los demás, ¿no? Pues, a ver, empiecen ustedes y ya guardo lo mío. Y gustas tú, Alex, y después yo, y yo sí he censurado, sobre todo en la música, ¿eh? no, a ver, no sé, yo creo que ahí estoy silenciando, precisamente estoy censurándome por censurar a mi perro que está ladre y ladre, pero bueno. Sí, de hecho sí, ¿cómo carajos no? Todo el mundo hemos censurado, nos hemos autocensurado ¿Sí? en muchas ocasiones. Cuando, Mucho. cuando yo le voy a refrescar su mandarina a alguien y me contengo y simplemente le digo gracias, ya me estoy censurando, ¿no? En el Sí, momento que voy claro. manejando y de repente alguien se me atraviesa y en lugar de pitarle nada más le hago con la mano, adelante, ya me estoy censurando también. O sea, todo el mundo nos hemos hecho. Ahora dice Danelli aquí, ¿con qué derecho lo hacemos? Es que esa es la bronca. Lo decía Pepe al principio, porque pensamos que la razón nos asiste en el momento para poder censurar, para poder prohibir, ¿no? Fíjate que A veces lo hacemos por cuestión, perdón, perdón, lo hacemos por cuestión sana, en el sentido de evitarnos algún inconveniente personal. En algunas otras ocasiones lo hacemos por cuestión malsana también, ¿no? Digo, dentro de O la por mala docencia, leche, claro. sí, dentro de la docencia hay que ser exactamente. honestos, censuramos a los chavos en algunas ocasiones por conveniencia, por autoridad, por poder, por lo que ustedes gusten. Y es la cuestión mala leche, como dices, Pepe, ¿no? Perdón, va, mi estimado Hernán, adelante para no atropellarnos. Bueno, a mí también me ha tocado un poquito la censura en el aula, me ha tocado censurar ciertas cosas, ¿no? Pero con la finalidad de encaminar
a alguna persona a que, por ejemplo, si yo veo que tiene inclinación para cierto estilo de pintura, a lo mejor cometo yo una censura y, ¿sabes qué? No te vayas por ahí, es más o menos por este lado, ¿no? Pero en la música me pasa todo el tiempo. Para meterlos un poquito en contexto, voy a comentarles que yo viví cerca de 20 años en la zona norte de México, y en donde la música más socorrida pues es el corrido, ¿qué más hay por allá? La banda. Entonces, el primer censurado era yo, porque yo era el extranjero, ¿no? Yo era la persona a la que le gustaba un género de música que no es muy bien recibida allá. Por ejemplo, yo recuerdo con mucha precisión una vez que estaba estrenando un disco ahí de, ¿cómo se llama este español? Que hace un tipo de música, Ismael Serrano. Entonces es música como para estar acá en un lugar tranquilo, ¿no? Y saqué música de Ismael Serrano y entonces la gente se empezó a dormir, se empezó a ir. Pero porque estás acostumbrado a eso, a estar escuchando como el ruido fuerte, el estridente, los versos que hablan de traer la troca cargada de cerveza, todo eso. Entonces la primera censura venía contra mí porque muchas veces yo no hablaba de música ni escuchaba mi música en las reuniones, precisamente porque no, pues eres el extranjero y aparte eres el único que escucha esa mugre, entonces no lo escuchaba, ¿no? Pero también tuve oportunidad de trabajar en un radio y ahí tenía como que, ahí sí marcaba mi línea, ¿no? Trabajaba con otro compañero, y él tenía tenía un gusto por un género que era, que a mí me parecía pasajero, como Oasis, como Interpol, música indie, pues. Y a mí me gustaba el rock clásico, entonces ahí empezábamos a censurarnos, a final de cuentas, creo que tuve razón porque le dije que esa música no iba a tener una historia muy larga. Entonces yo prefería Led Zeppelin, entonces había una censura pero fuerte con él. Yo tuve que irme, ya saben que a veces cedo demasiado, tuve que irme del radio, pero sí, claro que hemos pasado por censura y autocensura y a veces es duro, pero pues tienes que aprender, vives en una sociedad, tienes que aprender, ¿no? Ahorita me acordé un poquito ya para cortar con esto, de la famosa serie de Rompan Todo, ¿no? Mi estimado Pepe, no se censure. No, de ninguna manera. Creo que para que la censura funcione, a ver, voy a aventarme una teoría aquí al vapor. Para que la censura funcione como tal, no debe de ser reflexionada. ¿Sí me explico? Porque si lo reflexionas, ya no censuras y ya no te autocensuras. Sin embargo, en las políticas de Facebook, pues está bien establecido. Así es. Yo creo que cuando redactas las políticas de censura de Facebook, no estás pensando en los alcances que va a tener, entonces termina siendo como la legislación, prueba y error. Pero en el caso de la autocensura, yo también, como dice Hernán, también lo hago mucho en el tema de la música y en el tema del cine, porque la mayoría de las personas con las que convivo, cuando les pongo una cancioncita o dos, y ellos se insisten, es aparte de todo, te dicen, ándale, ponte una cancioncita, güey, acá de las que te gusten, vamos una y una. Ya después de que llevas tres, de una y una, ya empiezas así como que a ver, te agarran el celular y a bostezar. Me acordé con lo de Ismael Serrano. Entonces ya imagínate si te pones una de Albert Pla. Dicen, oye, ¿tú sí estás bien de la cabeza o qué onda, no? Y entonces, pues ya, dice, ya, pues, ponte a los Cadetes de Linares ya para convivir, pues, ¿no? Sí. Ya también traes tu stock de los que sabes que les van a gustar y que no te van a molestar tanto. Pues a ver, una pues de Carlos y José o... Sí, así es. En una ocasión hice un experimento, a ver cuánto tiempo se tardaba el respetable en ejercer censura, y puse a Juan Ciderol con una rolita ahí, que de hecho es un cover de Joan Sebastián. No, pues fueron como 16 segundos, pero ¿saben cómo me censuraron? Me dijeron, sí, está chida, güey, pero ponte una de Nodal, y yo dije, oh. O sea, hay una censura soft, así como dicen los chairos que hay un golpe blando, también hay una censura soft.
Y también yo creo que cuando más censura he ejercido, a ver si no me ven mis hijos, los voy a bloquear ahorita, es con ellos, por la misma razón que dice Hernán, porque uno cree que puede conducir a los demás por el camino correcto, pero volvemos al punto, ¿cuál es el camino correcto? ¿No? Entonces, ese es donde yo creo que he ejercido mayor censura. Pero ahí sería ¿no? censura o sería educación. Pues sería? Es que la censura se disfraza con esa cara de que debe de ser educativo y que debe de conducir y debe de buscar un mejor mundo, pero realmente estamos expresando prejuicios, ¿no? Creo yo. Y en algún caso, porque sí hay que ser precisos, sí se debe cuidar un bien mayor, como el asunto de no generar un disturbio o de no hacer que la leche se derrame con tanta lumbre como pasó en el Capitolio en Estados Unidos. Ahorita que estabas comentando, me llegó un poquito, nada más un pequeño paréntesis, me llegó a la memoria un grupo que es de Empalme, Sonora, se llaman Los Tolerados, por ahí si alguien tiene tiempo, después de darles una revisada, Los Tolerados, ellos hacen música de, pues de música de rock clásico, pero lo hacen con el, conocido toque norteño, ¿no? Y con voces en español, obviamente. Entonces avientan música de los Creedence, de Eagles, y no suena tan mal. Pero yo pienso que también de repente la censura empuja a la gente a hacer esas expresiones, ¿no? O sea, empiezas a jalar, a hacer como una mixtura, y ya eres una mezcla soportable de música en ambos lados, ¿no? En ambos polos. Ahí está tu... No, y a ver, sí, también ahí está el punto. Queriendo cantar. Sí, ya está ahí el carajo. No, y aquí hay un show. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, canciones de grupos? Vamos a ver, ahora que platicábamos ahí en el inbox de Los Ángeles Negros, inclusive tú, Pepe, posteaste cuando los Beastie Boys los ampliaron, ¿no? Cuando Control Machete los amplió también. ¿Cuántos han sampleado a grupos como Socios del Ritmo? O inclusive han hecho melodías románticas en versión salsa, en versión cumbia, en versión bachata, y al final del día, eso es precisamente para romper con esa censura del tipo de música, hablando en el sentido de la música. Si nos vamos a la cuestión, por ejemplo, literaria, me acuerdo cuando fue un boom que se estuvieron prohibiendo ciertos contenidos en la educación básica, porque eran muy álgidos para los chamacos, ¿no? Recordé ahorita por lo que comentaba Hernán de la cuestión de la sexualidad, y empezaron así como a tapar, de decir, no, es que esos temas no los pueden ver los chicos, vamos a modificarlo. Inclusive, recuerdo, y aquí mi disco duro me falla, cuando se cuestionó mucho a Carlos Abascal por su crítica al libro de Aura, sí, exactamente, ¿no? Cómo desde su estrado de poder hizo todo un desmán para decir, es que ese texto, ¿cómo lo van a leer estos chamacos? Digo, ay, por favor, señores, tal parece que desconocemos la capacidad de los chavos, cuando una vez fuimos también, de poder hacerse de información censurada en este sentido, ¿no? Ese tema de Abascal abrió un debate y fue al final positivo, porque bueno, por lo menos alguien revaloró Aura, ¿no? Así es. Creo que se empezó a vender el libro un poco más. Y por otro lado también, el tema de estos asuntos literarios que muchos los leíamos, pero nunca le encontramos esa malicia que los demás luego descubrieron que tenían. Entonces yo empecé a replantearme, decía, pues lo que yo leía estaba mal, estaba bien, o sea, ¿qué sucedió aquí? Creo que fue positivo. Y por otro lado, pues Carlos Abascal en ese tiempo era un hombre bastante poderoso, ¿verdad? Estaba la derecha en pleno. Y también fue positivo porque se empezó a abrir el tema. Les digo que a mí me pareció bueno. Y en Guanajuato creo que tiene una ventaja la literatura. Voy a la idea que tenía desde el inicio, nada más que me dispersé un poco. La literatura tiene la ventaja de que es
un gusto secreto, ¿me explico? Y en ese momento se convirtió en algo público, porque tú puedes encontrarte a alguien leyendo un libro y no sabes ni qué está leyendo, ¿no? Y como nadie lee, entonces no sabes ni de qué trata el libro. Y en ese momento alguien dijo, oye, ¿has leído en la Biblia el Cantar de los Cantares? Y a ver, ¿de qué va aquí la cosa, no? Y pues, la verdad está bastante cachondo, ¿eh? Sí. Es como la canción de tus perjúmenes, mujer, pero en sacro. Ahí se los recomiendo. ¿Y dónde están? Y luego, si sabes quién lo escribió y todo, más te quedas sorprendido de cómo las métricas Sí. y dónde, o sea, dónde está contenido ese libro para ser un libro prácticamente con contenido erótico y que mucha Sí. gente no lo percibe así. Sí, así es. Insisto en esa cuestión como de cofradía, ¿no? De a quienes les gusta leer o a quienes nos gusta leer, que es una cosa así en corto, como la buena música, como los buenos vinos también. Es algo que no es apto para las masas y ya de suyo ya lo convierte en elitista. Entonces, cuando veías en los medios nacionales que se hablaba de Aura y de que la niña no debía leerlo y que regañaron a las de la escuela, eso abrió una posibilidad muy interesante. Yo creo que mis padres, no, mi mamá sí tiene Facebook, pero espero no esté viendo. Mis padres a lo mejor vieron un montón de libros durante años ahí encima de sus mesitas y no sabían ni lo que estaba leyendo este ingrato que aquí se reporta, ¿no? Recuerdo cuando leí uno de José Agustín, creo que era La tumba o uno de esos, y estaban al lado hablando de cosas pues muy decentes, ¿no? Y ahí en la tumba pues no está tan Nada decente decente. algunas partes. Ajá. Y creo que eso permite pues, seguir, estar transitando en estos asuntos. Pero fíjate, Ese carácter secreto. ahorita me viene al disco duro cómo eso también algunos autores lo han utilizado para motivar hasta cierto punto la cuestión, no tanto de la lectura, sino de la vendimia. Hay un libro de Prem Dayal que se llama Me vale madres, que son los mantras mexicanos. Ajá. Y por el puro título generó así como que el morbo de, caray, mantras mexicanos, me vale madres, ¿no? Y de repente empiezas a checarlo, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, y si no, pues está bastante bueno, hay que aplicar de repente los mantras mexicanos, y se me vale madres, no es ni pedo a la chingada. Y son los 3 mantras mexicanos, de hecho ya agregó un cuarto que se llama el mantra de a huevo, y insisto, a ver si no me censuran, pero generó el morbo y tuvo ventas a lo cañón, y muy poca gente, cuando le preguntas, oye, ¿lo leíste? Y, sí, lo leí, ¿qué te pareció? Pues nada fuera del otro mundo, ¿no? Al final del día, Sí, fue una estrategia también de esto ha sido bastante utilizado. Claro, se ha utilizado para eso, para la vendimia también. La autocensura en el texto, ¿no? Y por aquí va para todos los que son allegados fans de Jordi Rosado, ¿no? Cuando sacó su literatura de ¿Qué pex con? Mira, Hernán, la cara de Hernán. La cara de Hernán. No te censures, Hernán. Yo me Oigan, acuerdo, con todo respeto, perdón, imagínense tener al lado de la Biblia. Que lo publicó. Sí. Imagínense tener al lado de la Biblia un libro de Bukowski ahí, ¿no? Que ahora me parece completamente chato Bukowski, pero cuando estaba chavo, pues sí, la verdad sí me encandilaba, ¿no? Y sí me sentía bastante rudo leerlo. Eras malote. Pero ese tipo de cosas. Sí, no, yo me sentía malo. Hasta que mi mamá me negaba los 50 pesos para irme al cine, pues ya me ponía a llorar, ¿no? Se me quitaba lo malo. Digo, creo que los chavos de ahora no son así, ahora son rudísimos y nada más le niegas algo y pues ya casi te quiere. Creo que hubo un caso de un chavalo, ¿no? Que demandó a sus papás porque bueno, ya te adelantaste ahí. Corrieron de su casa. No. Aguas ahí con la censura, mi Pepe, con los hijos, está cañón. Y fíjense, sin embargo, esta generación pues fue educada por nuestra generación, entonces nosotros tenemos que andar con cuidado en emitir juicios, porque pues nosotros echamos a perder el tepache. No digas eso, miren, no digas eso. Lo estoy poniendo en buscapiés, Hernán, porque el tema educativo es también parte, como en el caso del maestro Alejandro, pues de su quehacer, así que no sé qué opine de eso.
Eres bueno, déjame. Yo creo que yo me quedo con la frase aquella que decía que hay países en los cuales los escritores que venden mucho son los exitosos, ¿no? Los que venden mucho. Pero del otro lado, en el otro polo, hay países en los que tú tienes que explicar qué es un escritor. Yo pienso que afortunadamente en México tenemos un número creciente de gente que está leyendo, sobre todo porque hay más acceso, están más baratos los libros, hay muchísima gente imprimiendo de manera casera, hay muchísimas editoriales, hay muchos libros en PDF, o sea, ya no hay pretexto porque el libro no está. O sea, el libro va a estar aunque te cueste 200 o 300 pesos. Anteriormente no estaba ni más caro, no podías conseguirlo. Ahorita hay libros de usado, hay libros, como digo, en PDF, la gente intercambia, hay redes de intercambio de libros, o sea, hay mucho mayor acceso. Pero nosotros vivimos una generación en la cual conseguir un libro era realmente difícil. Tenías que esperar a que alguien lo buscara en la biblioteca. Bueno, eso estamos hablando de los 70s, 80s, ¿no? A mí me tocó ser cliente de bibliotecas porque yo, valga el comercial, pero fui come libros y me la pasaba en las bibliotecas porque a veces o no tenía credencial de esa biblioteca o no pertenecía a esa institución, entonces me iba a leer ahí. Pero ahorita que tengo acceso al PDF, incluso Pepe no me dejará mentir, de repente le pido ahí pues algunos libros. Y la verdad es que a veces no los leo, porque el PDF no es lo mío. Incluso también imprimir no es lo mío. Como que la magia del libro, para mí sigue siendo tradicional. Sí, el PDF es como consulta, ¿no? Por mucho. Ajá. Para un ensayito, algo más corto, algo que pueda subrayar. Un libro extenso, como que no, como que apenas el impreso. Pero es buena opción esa, ¿no? Ya, es buena opción, digo, lo dice Pepe, como para algo consulta, dices Hernán, algo, un ensayito o algo. Es una forma chipocluda de tener acceso a algo que antes se complicaba, ¿no? Es una maravilla, la verdad. Algo que de repente, sí, algo que de repente, por ejemplo, por ejemplo, nos permite hacer referencia a... Sí, sí. Perdón, Pepe. Conozco personas que tienen un programa, me imagino que debe de ser de paga, para que trabaje bien, que ya jalan los PDFs al programa y ya se los va leyendo en el coche, ¿no? A todo dar. Digo, con una voz así en ese sentido, deberíamos decir, y pues te pone mal hasta que te acostumbras. Y conozco así muchas personas que dicen, yo tengo un montón que no leo un libro, lo pongo en el lector y pues ahí me va platicando, ¿no? En vez de tener la televisión o el Netflix. Creo que también es otra variable. En mi caso yo no he explorado mucho, solo temas de consulta. Ahí lo tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama, profesor? Ese es el bueno. Se llama Specie Free. Okay. Que no sirve. Es que yo solo leí Xvideos, profesor. No, es que ese es abajo. Ese es para después de escuchar el audio. Inbox. Primero escucho el libro y ya después el desfogue. Sí. No, sí, pero es una maravilla cuando quieres algo. Aquí también hay que ser honestos, algo en fast track. Sí, órale, va. Sí, así es. Lo pones, un viajecito, 2-3 horitas, te va chutando el audio y ya lo traes en disco duro. Que sí, como dice Hernán, no hay como agarrar el librito, no irlo ahí apostillando, que se llene de mole. Tallonearle al margen, exacto, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, no sé qué les pase a ustedes en este tema de marcar los libros o de escribir notas. ¿Para quién las escribimos? ¿Para nosotros? ¿O para si un día en unos 100 años lee el libro a alguien? Porque también es una cosa de ego, ¿no? Yo hasta cuido mi letra aquí con lápiz ahí al margen del libro. ¿Por qué lo hacemos? Diría mi gurú, es para el Alzheimer. Para que cuando acá, a ver, era por esto. Es para eso. No hay notas. Lo que sí añadía mucho al principio, sobre todo cuando leía libros de crítica literaria, venían muchos términos que yo no entendía. Entonces lo que yo hacía es que subrayaba el término, no sé, hipocondriaco. Entonces me iba hasta el final y ponía una nota de hipocondriaco y iba al diccionario y escribía lo que era hipocondriaco. Entonces la segunda vez que pasaba por ahí era más fácil para mí
grabarme las palabras nuevas que me encontraba. Yo creo que casi todos los libros que yo subrayé tenían palabras al final, y sobre todo cuando eran escritos, por ejemplo, no sé, Álvaro Mutis o colombianos, sudamericanos, que utilizaban términos muy locales que para mí eran ajenos. Entonces, a mí me enriquecía mucho poner al final la nota de qué se trataba, y la segunda vez que pasaba por el término, ya, según yo, ya me sentía colombiano o venezolano, ¿no? Entonces, yo normalmente no subrayaba, lo que ponía era términos, pero quiero recordarles también que tuve un intento de demanda por una exalumna también, que nunca llevaba las tareas, y entonces me la pasaba leyendo y traía libros, siempre traía libros nuevos, así, impecables. Entonces, en un día le dije, oye, ¿qué pasó con la tarea? Me dijo, se me olvidó. Hasta que yo me harté, la verdad, nunca me llevaba la tarea, y le dije, permíteme tu libro, agarré el libro, la última página, y le puse la tarea, pero con lápiz. Cuando terminé de poner la tarea, estaba así como que, o sea, volteé a verla, y estaba así como que, o sea, como si lo hubiera insultado, ¿no? Por haberle dice, profe, marcado acabas de rayar mi libro. el libro. Y yo me acordé de lo que dice Pepe mucho, ¿no? La generación de cristal. Le digo, ¿y qué tiene? O sea, espero que no se No te le va a olvide en pasar tu libro. No, hombre, nada. Hay tenía yo, personas que doblan la hoja en vez de ponerle un separador, Así es. ¿no? yo, Yo en un tiempo me molestaba, ahora digo, no, pues, ¿qué tiene? No le pasa nada, digo, es interacción con el libro. A mí no se me molestaba que no me regresaran los libros. A Ahora mí me como sigue que ya molestando. no tanto, digo, pues, ojalá lo hayan leído, sí, yo recuerdo que ¿verdad? sí me regresaste, Y no te presté muchos, pero sí me los regresaste, Pepillo. no, no muy íntegros como en el origen, Para decir, pero sí. inbots. Sí, sí, sí. No, música también nos prestábamos en la universidad. Sí, sí, sí. Santana y Real de 14, que José Cruz merecería un programa completo. Ese cuate, yo como lo admiro. Sí, sí, Estaría, sí, sí. estaría bueno aventarnos un chacoteo sobre eso, hay que irlo programando. La cuestión de la música en ese estilo, en ese tenor, Así bastante es. interesante. Y ahora, el siguiente tema que a mí me venía a la mente respecto a esto de la censura, porque aborda un montón de cosas y borda un montón de cosas. Mm, Cuando usas tu capacidad literaria o musical o pictórica para esconder mensajes que trasciendan la censura, Y, o el uso del lenguaje lo y andas de permite, Da Vinci ¿verdad? La pintura lo también esa. permite, las alegorías, las metáforas, todas las figuras retóricas te lo permiten, Ujú. ¿no? De hecho, y con esto quiero llegar al punto, el albur, Ah, ¿verdad? El albur es una manera de trascender la censura también, ¿verdad? Ahí, Tenemos concurso, ¿no? también ahí, es otro gran tema. lo que te Ah, iba a decir, sí, el concurso del albur. Corona, Sí, acaba, de Sergio Corona, creo que es hecho, el hace pues, organizador. la campeona pues, nacional tenía que ser, porque es una expresión meramente mexicana, y era una mujer la campeona en albures. Y bueno, yo creo que en esta materia de la expresión y el uso de expresiones con lenguajes de doble sentido, pues ha sido aprovechado mucho para la política, ¿no? Para persuadir gente. En Alemania Sí. nazi utilizaban muchos mensajes con un sentido más bien como de persuadir a la gente que hiciera ciertas cosas, y funcionaba muy bien. Yo pienso que a la fecha ya no, Propaganda, ¿no? la propaganda, y yo pienso que a la fecha ya no, nosotros tenemos olvidado en la publicidad eso de los mensajes ocultos, lo subliminal, incluso pues yo pienso que, no sé si el albur tendría que encasillarse nada más a la parte del centro de México, porque lo que es en el sur de México y en el norte de México, pues creo que no es tan bien socorrido, ¿no? No, no es No sé, tanto, Pepillo. no está tan No forma incrustado parte en de la su cultura cultura. Ujú. general. Fíjense, ¿recuerdan ustedes la caja de cigarros Sí, cómo Camel? no. Todo el mundo lo ubica como el referente obligado del doble, no, del mensaje subliminal. Subliminal, no, doble ¿Ah? sentido, En no una de mensaje las subliminal. piernas, Ajá, ajá, del ajá. camellito, que se Pero es una llama leyenda, camel y que es un Sí, dromedario, ¿no? Aparte de todo. ¿no? Ajá. Y entonces sale ahí, parece un tipo con una onda ahí ajá. esplendorosa,
Pero yo lo que me preguntaba cuando me decían, mira, güey, lo que se ve ahí, decía, bueno, ¿y por qué alguien haría eso? O sea, ¿se venden más cigarros con esta onda? ¿O simplemente fue un puro gusto estético? Yo me voy por esa parte, con gusto estético. ¿O qué tal si salió sin pensar? Sin embargo, es un referente de esos asuntos Bueno, subliminales, pero ¿verdad? dónde dejan, por ejemplo, sí, dónde dejan la cuestión del tómamelox o mastícamelox? sí. Ah, no, Ellos sí, lo claro. recomiendan, o sea, Y ahí completamente, no ¿no? lo censura Facebook, ahí. Bueno, no sé si lo censura o no. Dime, Hernán. Sí, ¿no? Yo sí recuerdo que en los 80s y principios de los 90 sí estaba muy en boga ese uso de la publicidad subliminal, que escondieras textos debajo de las imágenes que eran olas para que la gente no las pudiera leer con facilidad. Y ya sabes, todas esas teorías de que se te va el subconsciente y que en base a eso compras o actúas. Bueno, realmente es difícil de comprobar, ¿no? Pero sí era muy usado en publicidad, era muy utilizado también en la música. Pero ¿sabes a mí a qué me remite? Ahorita recordé aquellas clases con el maestro Rionda, con el maestro que Ah, nos sí, sí, daba sí. recorridos por las iglesias de Guanajuato y nos hablaba de la iconografía y nos decía cuál era el significado real de aquellos símbolos, ¿no? Y eran símbolos fálicos, símbolos sexuales, y entonces, no podías hablar de eso dentro de la iglesia. Un poquito lo que hablábamos ahorita con el Cantar de los Cantares, ¿no? Que tenían contenidos más allá de lo que la gente comúnmente puede ver y que está dentro de la iglesia. Entonces, yo pienso que ese manejo de los símbolos es bastante antiguo y ha sido un poquito menospreciado en la actualidad por cosas más explícitas, cosas más sencillas Sí, y a lo mejor cosas más cotidianas, ¿no? Pero de que funcionaba, entonces funcionaba. No, y ahorita sí, aquí que menciona hablas de uno la de música, me los acuerdo cuando comentantes, estaba, literal, sí, que es es literal casi todo muy a la literal, y actualidad. nos dice por ahí, dice Alex, no sé de qué hablan, pero aquí les dejo su like, pues bienvenido al like, sin censura, No, Alex, a esa hay que mandarle un ¿no? saludo y que nos deje un café, porque tiene unos granos de café buenísimos. Sí, que la Ah, es gente del cierto, estaba público viendo por ahí. haga Está hagamos Consuelo donativos. también, saludando muchachos, que no echen pedradas allá para el norte. Saludos, saludos. Estamos hablando bien de aquella No, tierra cuando nos y fue bien también, aclara ¿no? que no le gusta Nodal, ya, de entrada, Sí, ¿no? Que sí, no le no, gusta no. Nodal. ¿Quién es Ahorita Nodal? que comentan eso, pues ¿Quiénes no? ahorita lo googleamos, ¿no? Y Dice, creo me acuerdo cuando estaba en prepa, ahorita que comentabas lo de la música, Hernán, cuando estaba en prepa nos llevaron a un cuate que hablaba de los mensajes subliminales en las canciones, y me acuerdo que nos puso, ya al final, bueno, nos puso de Black Sabbath, nos puso de Led Zeppelin, y al final nos puso la canción de Mi Banda el Mexicano, No Bailes de Caballito, y nos puso la de Mambo Lupita. Y resulta que la pone al revés y se alcanza a escuchar lo mismo. Mambo Lupita. Dice, ¿por qué creen que pegó tanto esta canción? Y yo me Es un acuerdo mucho, palíndromo. palíndromo. exacto, me acuerdo mucho que fue un boom porque la chaviza que andaba escuchando en ese entonces a Gloria Trevi salió espantada por los mensajes subliminales que traía, ¿no? Las canciones de Gloria Trevi. Pero casualmente en esa época también se levantó muchísimo la venta de la discografía de esta mujer, a lo cañón. Sí. Y la voy a enlazar poquito con la cuestión de la censura, porque cuando se dio todo este rollo donde la atraparon en Brasil y se dio todo este mitote de que utilizaba pues la cuestión de las sectas y todo este rollo, la censuraron y tiempo después, ¿qué pasó? La volvieron a colocar en la palestra y retomó la vendimia, pero con un boom cañón. ¿Cómo somos tan, lo decían ahorita, tan doble filo, en un sentido estricto de la palabra? Por un lado te doy en la Mauser, pero por otro lado en el momento aprovecho para seguir vendiendo, ¿no? Para seguir teniendo ingresos y demás. Bueno, yo quiero decirte algo, esa que tú mencionas, creo que es Gloria Trevi, ¿no? Sí, Eh, tuvo ciertos. Yo pienso que dentro de toda la novela que salió después, con la relación que tuvo con este señor Andrade,
El acierto fue que este señor era un multimúsico, era muy completo en realidad. De hecho, de los músicos de la época, creo que era de los más completos. Y como promotor también era muy bueno. Tan es así que Gloria Trevi vendió el primer calendario que hubo en México, fíjate, hecho por con fotos de un artista. Y fue un boom. Nadie había hecho calendarios. A partir de ella, Déjenme hacer un comercial. ¿Vale? Si tienen ese calendario, déjenme hacer un comercial. Si tienen ese calendario, creo que en este año los días coinciden. No, en serio, búsquenlo. Además, ven el trabajo que le pusieron ahí. Obviamente todo lo dirigía él. Él seleccionaba al fotógrafo, seleccionaba qué fotografías, seleccionaba la ropa de ella, porque era un manejador completo. Entonces, no estaba tan errado el tipo, obviamente, pues ya la novela que hizo después de generar un harem, de hacer todo lo que hizo y por lo que fue demandado, es harina de otro costal. Pero comercialmente el tipo hizo un buen producto de Gloria Trevi. Desde mi punto de vista, nunca cantó, pero fue un gran producto. O sea, vendió lo que nadie había vendido. Claro. Y sin cantar. Sí. ¿No? Fíjense que ese tema de lo que acabas de mencionar, de que ya después se metió en los excesos de hacerse como prácticamente líder de una secta que le llamaban el clan Trevi Andrade, es como muy parecido a lo de este clan de nombre impronunciable en Estados Unidos, ¿no? Donde apareció el nombre del hijo de Carlos Salinas de Gortari. Ya ahorita lo googleamos. Que también, ¿por qué les da a las personas la tentación de dominar a otros seres humanos y de manipularlos para llegar a quién sabe qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué mueve al ser humano a hacer eso? Digo, en un político es un fin práctico, ¿no? El poder, el dinero, hasta ciertamente es un poco vulgar. Pero en el caso de ellos, como que buscan dominar al mundo, no sé cómo está esa onda. Es como un exotismo extraño. Pero ¿por qué lo hacen? Y Andrade no tenía necesidad de hacer eso, pero lo hizo. ¿Por qué? Bueno, es toda... Tal vez por la cuestión ahí, ya nos echaríamos un clavado a la parte psicológica, ¿no? Ya es otro rollo también medio cañón. A la parte psicológica donde, pues, yo recuerdo que en alguna ocasión él decía que en su infancia había sido profundamente abusado, tal vez no físicamente, pero sí en el sentido psicológico. Y pues eso ya, ¡pum!, lo proyecta siendo adulto, ¿no? Manteniendo ahí el poder. Y eso también nos lleva a censurar a veces. De chiquillos me decían, cállate, siéntate. Y ya yo de grande lo hago también, ¿no? Y es ahora la parte tiene un ahí programa de reproducir. en Facebook. Ahora tengo un programa, dices, donde me censuro yo mismo. Aquí hago un paréntesis, ya dijo el buen Alex que cuando sea apaga los cafés. Un saludo hasta Aguascalientes Sí, también, nos están viendo por allá, también hasta Aguascalientes. Ojo, que ya no nos metamos con Nodal, que lo dejemos en paz. Okay. Ya no tocamos, pues, quién sabe quién sea, pero bueno. No, ya no vamos a ¿quién decir es ese? nada. Y la otra cuestión, hay que cambiarle ya, tirarle a Bad Bunny. Hay que tirarle ahora a Bad Bunny, dicen ahí. unos comentarios aquí. En la ocasión anterior habíamos rozado un poquito el tema de este tan serio, ¿no? De la pandemia, de cómo se estaba manejando y todo eso. En el transcurso del último, bueno, lo que va del mes, a mí me llama mucho la atención cómo estos famosos ahora siervos de la nación fueron ocupando como un lugar privilegiado para que fueran vacunados, en lugar de lo que llamamos la primera línea, ¿no? Que estaban los médicos, los enfermeros, la gente que realmente estaba en contacto directo con el virus. Y bueno, el sector salud, el gobierno, no sabemos quién, decidieron que estas personas que están haciendo pues una labor también que puede ser loable, que puede ser importante, ocuparan ese lugar. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, me hicieron un comentario, me decían, oye, ¿cómo es posible que yo siendo paramédico no esté vacunado a la fecha? Y todavía convivo con gente trasladándola a los hospitales y hay gente que está haciendo promoción para el gobierno y esa ya fue vacunada. Entonces, eso me llama la atención. ¿Tú qué piensas de eso, Pepe? Ah, caray. Perdón, sí. se me desconectó. Creo que
Yo hace poco hice esa pregunta a alguien que coordina un grupo de servidores, no siervos, el siervo de la nación era Morelos. Son servidores de la nación, pero esto sonó chido. Decían ellos que la labor que desempeñan día a día, lo describo como se me platicó, y ahorita lo desmenuzamos, que la labor que ellos desempeñan día a día es ir a ver adultos mayores, personas con discapacidad, gente que está en los programas federales de apoyo y que en esas andanzas pues pueden contagiarse o pueden contagiar. Si esa fuera la lógica, creo que está bien. Sin embargo, el dejar fuera otros grupos con un riesgo probablemente mayor, como decía Hernán, de los paramédicos, o por ejemplo, médicos de hospitales privados que independientemente de las filias y fobias que tengamos aquí, pues están en la primera línea de atención en el contagio. Eso desarticula el argumento de que los servidores de la nación deberían ser vacunados primero. Insisto en la idea de que hay razones, mas no la razón. Y en política, la forma es fondo. Aquí pareciera es que hay un interés en vacunar a este grupo de servidores de la nación, y la opinión pública, o una gran parte de ella, lo que percibe es un objetivo electoral. Entonces, ahí es importante que las autoridades definan, aclaren y rectifiquen si es necesidad de rectificar, o que sí nos convenzan, ¿no?, como sociedad, de que fue correcto. El punto es, si tienen contacto con personas de alto riesgo, todo el padrón de adultos mayores, si tienen contacto con personas enfermas, con personas con discapacidad. Sin embargo, en un país tan polarizado como el que estamos viviendo, no va a darse gusto argumentativamente a los dos bandos. Uno de ellos aplaude sin chistar y sin criticar, y el otro pues en automático considera que no es correcto. Son las dos posturas que hay. ¿verdad? Pero ¿cuál es la que yo creo? Yo creo pero que a ver, es un riesgo perdón, aquí viene lo que a mí me estaba brincando desde que platicábamos esto tras bambalinas. Bajo esa lógica es que por eso se ha dado también el enfrentamiento en el sentido de los comentarios hacia la sociedad, de que por qué carajos no se vacuna a los docentes para que se regrese a clases, por ejemplo, ¿no? También se ha dado el argumento, y digo, y es completamente válido, de por qué carajos no se le vacuna a todos los que están en cuestiones de labores administrativas que forman parte del ayuntamiento o de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Educación. Pero esto nos va a llevar a polarizar todavía más. ¿Por qué? Porque las vacunas se están mandando a cuentagotas, y si observamos, lo veíamos también en los mensajitos que nos estábamos por ahí chutando, con la cuestión de la reducción de entrega de vacunas de Pfizer, que en 2 semanas no va a haber entrega, con la negativa al principio de Gatell de que la iniciativa privada y los estados pudieran trabajar el manejo de la adquisición de vacunas, ahora ya con la anuencia del gran Tlatoani. Todo esto nos va a llevar todavía a polarizar más, algo que por lógica no debería generarnos bronca, porque al final del día es un beneficio para todos. Al final del día, si vacunan a un carajo que va a venir a visitarme porque va a darme un apoyo, adelante. Si me vacunan a mí porque resulta que yo, aun cuando no estoy en primera línea, me van a obligar ya el próximo mes de febrero a regresar frente a un grupo, o estar por lo menos ya en la escuela, oye, pues es un beneficio, es el ganar, pero desafortunadamente estamos, y se los comentaba, en el preámbulo de las elecciones, estamos en el preámbulo campañero, y ahorita todo el mundo va a tratar de llevar agua para su molino y hacer leña del árbol caído, y ahí los jodidos somos todos. Sí, es lo que comentaba yo, que eso es un riesgo político muy alto, pero más allá de lo político, más allá de la opinión pública en lo político, yo pienso que el riesgo de salud es todavía más alto. ¿Por qué? Coincido también con Alejandro de que esto polariza aún más una sociedad que ha venido polarizándose y dividiéndose
de diversas maneras desde hace como un año y medio para acá, cada vez más, pero esto empieza a tener un tinte de favoritivismo, ¿no? Y sobre todo porque estamos de acuerdo que el tema de salud tuviera que ser un tema completamente plano, completamente al alcance de todos. Y Sí, debería ser así. bueno, a mí me sonó muy extraño desde un inicio, desde noviembre del año pasado. A finales de noviembre del año pasado, Marcelo Ebrard dijo que íbamos a tener, creo que 2.5 millones de ciudadanos mexicanos vacunados para diciembre. Después le corrigieron un poquito la plan y le dijeron que no iba a ser posible, etcétera. O sea, como que veo que está esa necesidad de mandar un mensaje de vamos a hacer las cosas muy a lo grande y muy pronto. Y eso me parece muy aventurado. Y me parece muy aventurado, digo, si fuera una cosa política, hablar, por ejemplo, de votaciones o hablar de boletas electorales, no tendría una mayor repercusión que a lo mejor un poco de descontento, pero en el tema de la salud, estar tomando a personas como dándoles preferencia, me suena a que cuando haces fila, no te enojes porque otro se pasa delante de ti. ¿Sí me entiendes? Es un tema muy sencillo. Es el desorden. Es el desorden. Y por otro lado, sí me sonaba todavía más desordenado que Marcelo Ebrard, sin ser un especialista, en cómo se maneja la estructura de la vacunación a nivel nacional, que para eso ya teníamos un camino bien recorrido, pero no es lo mismo una campaña de vacunación para niños de 6 años o menores de 6 años que una campaña para millones de personas. Ajá, y en la cual tenemos que segmentar los que están en la primera línea, luego segunda línea, luego por edades, etcétera, etcétera. O sea, es toda una segmentación, es un trabajo muy complejo. Entonces, meterle más complejidad a este asunto de la vacunación, teniendo ciertos favoritivismos, se me hace muy riesgoso en el momento que se está dando. Estamos en un momento político en el cual todo lo que hagas con cierto margen de error se va a tachar de que estás llevando a molino. Entonces, yo nada más me quedo con eso, o sea, se me hace peligroso para que la gente que realmente está atendiendo a gente con COVID, que está comprobado que la está atendiendo, porque estas personas que están promoviendo ahorita los programas del gobierno, que fueron vacunadas, no están trabajando en este momento casa por casa. La gente que necesita los apoyos está yendo a puntos a hacer fila, con sana distancia, quiero suponer, y están asistiendo a esos puntos la gente. No hay gente tocando ahorita puerta por puerta. Entonces, no habría una razón de peso para decir, hicieron bien en vacunarlos. Pero bueno, son cosas que están pasando ahorita en la pandemia, ¿no? Fíjate, Fíjense, por ejemplo, aquí también, perdón, Pepe, para dar el entre, esta cuestión, lo que publicó esta niña Berman, Sabina Berman, no sé si tuvieron oportunidad de checarlo. Ella publicó que, o sea, casi diciendo, no hay plan, no saben cuánto, no saben cuántos, no saben cuándo. Y lo terminaba con algo así tan fregón, ¿no? ¿Cómo es posible que ya algunas farmacias han puesto casi en charola de plata para que se utilicen sus espacios y su gente y se vacune y demás? Y nadie responde nada. Y si a esto le sumamos el hecho de que con la anuencia del gran Tlatoani, ya nuestro gobernador aquí en Guanajuato, y lo publiqué yo en mi muro por aquellos que de repente me echan tirria porque me dicen que soy de un color y de otro, y yo les digo, no, yo soy abstemio. Desafortunadamente, y aquí lo comenta Edgar, lucran con la salud independientemente del color que sea. Ya los gobernadores salieron a decir, qué bueno que el gran Tlatoani ya dio la anuencia, pero resulta que ya hay un plan, hay una estrategia de aquí hasta octubre, en donde únicamente la federación va a ser la que va a manejar la cuestión de la adquisición de las vacunas. Entonces, aquí ya empiezan a brincar las cosas en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, y vamos a lo más carajo, lo dices, Hernán, a jugar con la salud. O sea, ya estamos siendo pieza de ajedrez como población. Bueno, siempre lo hemos sido, pero bajo esta pandemia ya está jodido, ¿no? Sí. Perdón, Pepe.
Sí, yo lo que vi en ese tema de ir a contrapelo, porque eso ya se está haciendo una costumbre, de que Gatell dice una cosa y luego el presidente dice otra, ¿va? Va a contrapelo de Gatell y dice, no, sí, los gobernadores pueden comprar vacunas siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Imagino que va a tener que ser un poco de controlar el tema de que ya hay varios empresarios que ni son empresarios, que son parientes, amigos cercanos de los gobiernos estatales, que ya están frotándose las manos y ya están activando en Hacienda alguna empresa para adquirir vacunas y distribuirlas. Digo, es válido, las reglas lo permiten. Pero el asunto que me preocupa a mí es que las farmacéuticas no van a poder producir tan rápido la vacuna para distribuirle a todos. Entonces ahora creo que lo que va a suceder es que los estados se van a pelear la vacuna entre ellos, se va a convertir en una especie de subasta del quién da más y viene el proceso electoral. Y en este momento, por ejemplo, el tema de los servidores de la nación, de que fueron vacunados y que parece ser una tendencia como para el tema electoral, ahora también lo van a replicar los otros partidos y los otros estados y los otros gobiernos. Entonces, se convierte en una especie de debate entre fustigo porque yo no lo puedo hacer, pero ya cuando lo puedo hacer, entonces veo cómo me vacuno. La vacunación más interesante va a ser cómo se vacunan los partidos políticos y los estados para utilizar sus propios criterios. Entonces ahora ya pasamos de los excesos del gobierno federal en la aplicación de la vacuna y ahora vamos a empezar a ver los excesos en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en los diputados, en los senadores, porque también tienen intereses y también van a llevar agua a su molino. Entonces, lo que este cuate hizo, lo que nuestro gran Tlatuani, dice el profe, hizo, fue inaugurar Los Juegos del la Hambre. temporada de los Juegos del Hambre. Exacto, porque ahora la crítica que se centraba en él, ahora también se les va a ir a los gobernadores. En cuanto brinque el primer exceso de uno de los gobernadores, que ya la esposa vacunó a la del servicio, le dicen a la Mari, ¿no? La empleada doméstica, porque ya ven que ahora critican que los contagian los empleados domésticos, o sea, pues sí, siempre de abajo para arriba. Entonces, lo que está haciendo es poner un ventilador, agarrar una cubeta y lanzarle todo el tema de las vacunas y salpicar para todos lados. Es decir, democratizar la crítica social. Lo aguantó lo más que pudo, como la mayoría de los temas. Fíjate que trata de controlar los temas y luego los libera para que se mueva de esa manera. Eso es lo que yo percibo, ¿eh? No tengo datos, no tengo información, pero así parece. Sí, si permites nada más un comentario. Yo creo que los Juegos del Hambre los inauguró hace mucho, Pepe, porque mira, yo recuerdo que por ahí del 28 de marzo, Andrés Manuel metió un decreto en el cual, entre otras cosas, facultaba a la Dirección de Salud a hacer compras sin necesidad de licitación. Así es. Esto es un poquito grave. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita, a recientes fechas, lo que está haciendo Andrés Manuel es un poquito tratar de eliminar el único instituto que podía permitir que conociéramos los montos, cómo se hacían las adquisiciones, en dónde se habían hecho las compras y cuánta gente había participado para poder ofrecer un producto que le llegara a la gente a un buen precio, ¿no? Que no se gastara tanto. Sí. Pero con esa iniciativa, con ese decreto que metió Andrés Manuel desde marzo del año pasado, se permitieron hacer muchas compras que ya no pasan en ese proceso y que no vamos a saber cómo llegaron a nuestras manos, pero llegaron a precios exorbitantes. Esto dio pauta, ahorita que mencionaba los ventiladores, me acordé, a aquel famoso suceso en el que se compraron ventiladores en 2.600.000 cuando el precio real en el mercado era de 400.000 pesos. O sea, estaban elevados, estaban a 5 veces su precio, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Yo recuerdo también que hubo una empresa de una guanajuatense que ofreció unos ventiladores en 700,000 pesos, los ofreció, pero tuvo un fallo con la entrega.
no sé, días menos, días más pensaba entregar. Por aquello de que un ventilador no era muy fácil de adquirir, los estaban elaborando solamente algunos países asiáticos, había que hacer la importación en traslado y ella no iba a cumplir en la fecha. Entonces le cancelaron el contrato y dijeron, rentamos un avión y nos vamos directamente a China, y trajeron ventiladores que manejaba una empresa emergente que era, ya sabemos todos, del hijo de Bartlett, ¿no? Entonces, sí. Esta, le salen empresarios los hijos a los políticos. Esta opacidad y este mal manejo, del cual he hablado muy mal en el pasado, y con lo cual yo coincido, en el pasado se hacían las cosas muy mal, pero al parecer se buscó otra opacidad. O sea, hablamos de grises, pero hay otros grises ahora. Entonces, esos juegos del hambre yo los veo desde marzo del año pasado, con compras excesivamente caras de algo que sí es necesario adquirir, pero de algo que no se va a poder detectar ahora si hacen desaparecer a este instituto. No se va a poder detectar por qué se compraban estos artículos. Y lo mismo va a pasar con las vacunas. Nosotros no tenemos una sola vacuna, estamos esperanzados a tener 5 vacunas distintas de 5 fabricantes distintos, y estamos esperando comprar esa fórmula para que desarrolladoras nacionales también puedan en un futuro estar elaborándolas, ¿no? Pero eso no vamos a poder acceder a esa información, desgraciadamente. Y bueno, concluyo diciendo que esta rebatinga de precios, de costos, de productos, no la vamos a poder corroborar de ninguna manera. Fíjate, bueno, aquí para checar los comentarios que nos están haciendo, comenta Edgar, ¿no? Lo que decía ahorita yo hace unos minutitos, qué triste que los políticos estén lucrando con la salud. Comenta el buen Jorge, un saludo, mi estimado George, que dice, quizás suene irreal, pero las vacunas podrían sustituir a las despensas y los programas sociales en los comicios de nivel. Pues de hecho, sí. de hecho, ya, exacto, ya está por ahí ese asunto. Digo, no es que me esté riendo por cuestión de burla, sino que es tan irónico y tan irreal esto que estamos viviendo, que ya es así. O sea, en lugar de despensa y te va la vacuna. No, ¿saben qué? Omar dice algo que... Estoy viendo también. Ajá. El tema de los tanques de oxígeno también ya se está convirtiendo como en una especie de pre-campaña. De mercadería ya electoral también, ¿no? A lo mejor luego nos van a dar unas bolsitas de plástico con oxígeno, ¿no? Y ya te lo pones, ya respiras. Pero se va a malinterpretar. No sabemos a dónde pare esto, pero dice un dicho que mientras algunos lloramos, otros venden pañuelos. Exacto. Y los políticos se reinventan, los estrategas electorales se reinventan y ya encontraron área de oportunidad en su famoso FODA, en todo el tema del COVID. Fíjate. ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde, no sé. ¿Hasta dónde carajos muchos de nosotros no estamos llegando a concienciar que simplemente estamos siendo precisamente carne de cañón para estos canijos? Claro. Lo digo así con sus letras. O sea, ¿cómo es posible que de repente algo que pudiera ser muy benévolo ya lo estén tratando de bandera precisamente precampañera? Siempre ha pasado. Pero ahorita con los medios de difusión que tenemos, con los espacios que tenemos, todos estos aparatitos que nos permiten para poder llegar a esto, todavía desafortunadamente se siguen colgando del sufrimiento de las personas. Aquí lo está diciendo Omar en su comentario, ¿no? ¿Cómo es posible que estén haciendo campaña con esto a costa de muertos? O sea, a costa de personas que desafortunadamente están trascendiendo por este condenado bicho. El problema es, desafortunadamente, y bien lo dices, Pepe, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y como lo comenta también aquí Danelli, llega el momento en el que tú dices, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, con permiso. Esas son las lógicas nacionales. Sí. ¿Ah? Sí. Y es una desgracia. Primero yo, luego yo, después yo. Claro. Sí. Aquella película, ¿te acuerdas, blanco y negro, donde solamente pasa una niña en una escena con un saquito rojo? ¿Te acuerdas? La famosa persecución de los judíos.
en donde un personaje de nombre Oscar, tú debes conocer el apellido, tenía una lista de muchas personas que él estaba comprando, ¿no? Y la gente pensaba que lo estaba salvando de no irse a los hornos, de no ser exterminada. Pero era una transacción. Era una transacción para él, los ponía a trabajar, les salvaba un rato el pellejo, pero realmente los ponía a trabajar hasta que se murieran porque él estaba fabricando casquillos para las bombas, para los proyectiles. Sí. Entonces, cabe muy bien esa alegoría de que la gente a veces en la desgracia sabe vender pañuelos. Y yo pienso que en México bárbaro, hay gente ahorita haciendo grandes negocios, lo cual, como dices tú, es lícito. Pero, pues, volvemos al tema de que a veces toca mucho Andrés Manuel, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? O sea, ¿dónde está la ética para decir un médico no es tan valioso como una persona que me busca adeptos para mis programas sociales? ¿Verdad? ¿Quién vale más en esta sociedad? Esa es una disyuntiva. Así es, creo que una de las cuestiones que debe de considerarse respecto a los candidatos o a los políticos que uno quiera apoyar es que pasen ese crisol a través de su propia existencia, de que los conozcamos, que se hayan conducido con esa ética y con esa moralidad. Digo, tampoco habrá santos. En las boletas no van a aparecer nombres de ningún santo. Yo les decía en mi pueblo que el señor de Esquipulitas no creo que quiera bajar a ser candidato. Entonces, las personas que están, pues son seres humanos, pero también a veces el estar tan cerca del poder los transforma. A veces no tiene ningún empacho en pintarse de otro color, así, de la buena hasta primera, para seguir adelante. Decía, creo que era Bertrand Russell, no, era Churchill, decía, ¿cambiamos de principios para defender al partido o cambiamos de partido para defender a los principios? Yo veo ahorita a los políticos en ese debate. Se cambian de partido para defender sus principios o sus intereses, o cambian de principios ellos para salvar a su partido. En eso estamos. Yo me voy más con el doctor Rius Prius, que decía, se le acabó el hueso, no se preocupe, acá hay otro. Me voy más con lo que decía. Pues es que, como decía Porfirio Díaz, ¿no? Que un perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra. También. Exacto, así es. Ajá. Sí. O el maicito, no, ese gallito está muy cantador, lo que le hace falta es maicito. Es maicito. Sí. Mira, por aquí comentan también que independientemente del partido que sea, no se esperaba otra cosa. No es nada nuevo eso de los contratos entre conocidos. Y desgraciadamente en México, nuestra salud depende muchas veces del dinero que tenemos, contactos o de la suerte. Desafortunadamente es cierto, pero no solamente pasa aquí. Ya hemos estado viendo que en Europa, por ejemplo, en Norteamérica, está sucediendo lo mismo. También está dándose mucho la parte del influyentismo y la parte del no cash, no game, ¿no? Yo tengo algunos amigos que dicen pues que pues, no, aquí no se van a vacunar, que porque pues el sistema mexicano nunca ha servido y que cómo, y que se van a ir a vacunar a otro país. Y les digo, oh, no, eso suena bien whitezican, no, suena nice, así como, ¿sabes qué, güey? Me voy a ir el fin de semana a vacunar. Sí, porque aquí sonó chido, ¿no? Pero lo malo es que creo que no se puede. No, y aparte que no se puede, va a estar de la fregada. Bueno, de hecho, aquí haciendo un paréntesis, ya ven que ya van a pedir también la prueba de COVID negativa para poder visitar el vecino país gringo. Ya lo y dijo. Al parecer esta va a ser una política que van a empezar a apuntar en otros países también. Sí, Francia. Ya lo dijo Mr. Biden, así es. Sí. Mr. Biden, sí. Biden Laden. ¿Cómo ves la relación? ¿Cómo se le va a poner Andrés Manuel con este nuevo presidente? Aquilo el garbanzo. Yo pienso que la actitud de Andrés Manuel no va a cambiar, pero confío en que la actitud de Biden sea diferente a la de Trump. Pues ya empezó, ¿no? Colocando ahí el busto de Chávez y el busto de quién más estaba ahí. A ver, ilumínenme, por favor. Era Chávez y era Martin Luther King. También la pluma ahí el busto. para firmar decretos en inverso. Eso también estuvo bien. Y también me encantó ver a mi gurú y líder chairo gringo, Bernie Sanders, ahí arropándose, ¿no? En una sillita lleno de memes, ya el hombre. Harto frío no sé, ya. No sé. ¿Saben qué? Tengo mucha curiosidad de escuchar
¿Qué opina Naum Chomsky de esta transición? ¿De la de Como que ha Estados estado, Unidos? No, ajá, de lo que acaba de suceder y de lo que venga. De entrada, la comunidad migrante le puso de mejor humor el hecho de que, por ejemplo, se anuncia que quienes ya tienen 7 años como residentes legales, ya la transición a ser ciudadanos Sí, será más fácil. Eso estuvo bien. sí. El tema del muro, no sé si sea, en los primeros 100 días todos los políticos que toman cargo buscan el efectismo, el marcar diferencia con su anterior o con su antecesor. Entonces creo que Biden tiene muy claro ese efectismo que debe dar, y uno de ellos es marcar diferencia con Trump, que no es tan difícil, ¿verdad? Marcar diferencia con ese cuatro. Pero de las cosas que a mí me llaman la atención son, ¿qué va a pasar con esa ala de izquierda radical que está en el Partido Demócrata y que le permitió acceder a la candidatura a Biden? ¿Qué va a suceder ahí? Que, por ejemplo, se nombra un subsecretario de salud, el primer transgénero, ¿no? Eh, Está interesante. Lo de Kamala Harris, que primero fustigó a Biden, bastante sabroso, y que luego se suma para ir en fórmula. Quiere decir que el trabajo político al interior del Partido Demócrata para amarrar la candidatura de Biden fue difícil. Ahora habrá que pagar las facturas. Eso a mí me da cierta curiosidad. Porque Bernie Sanders no se fue allá a tomar un cafecito a esa silla, créanme. Fue a fiscalizar. Pero eso No, ya lo iremos sabiendo más adelante. Ya. no, me aquí No acuerdo. se lo curioso rían. es que, no, Ya, no, es ya que lo sacaron de luchador. está, no, y no solo el luchador, el que les mandé ahí con el pushy, ¿no? Sí, El buen gatito ahí. también sale con Keanu Reeves echándose una donita en una banca. Exacto. No, el meollo del asunto aquí de la izquierda que mencionas, Pepe, ¿será que se está ablandando un tanto, dadas las circunstancias que tenían encima con este muchacho de Trump, y pues el picar piedra que se les viene ahorita? Porque dices tú, no cuesta mucho trabajo disociarse del presidente anterior, en este caso del buen chico naranja. No estoy hablando del de aquí del norte del país. Es La bronca es que, un hombre de sí, color, es Donald Trump, es naranja. naranja. La bronca es que, a ver, dice, ok, todos los que ya tienen 7 años o más van a poder hacer esa transición, ahora sí, bla, bla, pero ¿qué tanto le va a bajar a la complejidad que tenían? Detenemos la cuestión de la construcción del muro, pero sabemos que históricamente ese muro se ha venido construyendo. De hecho, hasta en la mañanera, no sé si Claro, recuerdan que eso presentaron la nunca ha parado. estadística año con año cuánto han ido construyendo y levantando del muro. Se supo vender muy bien, tanto la izquierda dentro del partidito, como se supo vender muy bien también quien le hizo la estrategia a este señor, al buen, les decía yo en el Inter, ¿no? Al buen Bin Laden norteamericano. Y por algo lo digo, ¿no? Vamos a esperar a ver las reacciones que tenga este muchacho respecto a otros temas, no solamente el muro, no solamente la cuestión de los ilegales, sino Así vamos a es. ver qué pasa con el otrora Tratado de Hablaba Libre yo con, Comercio, ¿no? Eso, hablaba yo señor con, muchacho. creo que era con mi papá o un hermano o algo así, que el perfil de un político estadounidense es muy claro del espectro ideológico que sea. Están formados y hechos para fortalecer la hegemonía estadounidense en el mundo, para mantener su estatus de imperio y para seguir incidiendo en la geopolítica. Debemos partir de eso. Ahora, volteando a México, ¿qué me preocupa a mí? No sé qué vaya a hacer Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos. Yo no sabía que tuviera algún talante diplomático, Nos y ahí pues preocupa. echa por la borda también aquello de yo vine a aprender, Sí, ¿se sí, por eso acuerdan? digo, no, Pues más o menos va no a se pasar lo ocupa. mismo. Entonces creo que va a ser Ebrard quien lleve ahí la línea en ese tema. Ojalá le permitan operar una política de buena vecindad con Estados Unidos, pero siempre el vecino más fuerte regularmente impone condiciones al más débil. El más débil lo único que tiene posibilidad de decidir es qué tan fuerte chilla, qué fue tan fuerte llora, pero más allá de eso,
Si le pedimos que actúe con dignidad al presidente de México, pues se ofende la derecha, ¿no? Ya frena, ya anda queriéndose poner de tapete allá con Biden. Si le decimos que sea duro, pues también va a apretar la economía de México. Entonces, creo que no la tiene fácil. Vamos a ver qué va sucediendo. Yo creo que sí debe mejorar las políticas públicas con Estados Unidos. Aquí, creo que perdón, antes te interrumpo, Hernán. Dice un muy buen comentario de mi gurú el día de ayer, platicando con este buen doctor. Decía, Moctezuma va simplemente para recibir órdenes y para hacer un puente de bondad entre el gobierno de Estados Unidos y el de México. No es tanto para ir a apretar tuerca, es simplemente para llegar a rendir pleitesía y poder darle pauta a que la relación se lleve lo más tranquilo posible. Va a ser algo así como un sí, señor, ok, señor, vamos a ver, señor, perfecto, señor. Y lo dijiste tú ahorita. O sea, la sumisión que siempre has... Sí, señor, y ahorita lo dijiste, lo único que nos va a tocar es, en el peor de los casos, decir de qué magnitud queremos o podemos soportar el chifladazo. Ahora bien, la lectura que le doy yo ahorita en este momento es que al final del día, retomando lo que comentas del poderío y de la presencia gringa a nivel mundial, sabían que lo estaban perdiendo porque le salió el tiro por la culata con Donaldo Trumpas. Le salió el tiro y empezaron a verse mermados en ese poderío y en esa autoridad. Con este cuate llega la renovación, y no la renovación moral aquella de la década de los 70 de la en México, sino una renovación, exactamente, sino una renovación en el sentido literal, porque vemos ese andamiaje de distintos sectores en el gobierno. La primer mujer vicepresidente, ¿no? El primer transgénero dentro del sistema gubernamental, el apoyo a los Dreamers que ya les había quitado Trump y que era algo que les metía boom, pero bien y bonito. Entonces, ojalá el fregadazo no se nos venga tan fuerte en el sentido económico, que es lo que tú comentabas, porque en el político, pues, en realidad, no hay mucho que hacer. Quería yo agregar un comentario Fernando, antes de que mi amigo Hernán se suelte la greña. Veo en esta situación el tema de Trump como algo no resuelto. ¿Por qué? Porque es un líder nato y detrás de él hay un montón de gente que no está de acuerdo ni con demócratas ni con republicanos. Es decir, por primera vez la clase política estadounidense tiene un bloque opositor real, ciudadano, medio destrampado, si ustedes quieran, pero no dejan de tener sus derechos político-electorales como ciudadanos a salvo y que deben ser respetados. Una manera de entender la política es que la política debe servir para defender a las minorías de las mayorías, de no ser aplastadas. Entonces ese grupo de Trump, yo no sé cómo se vaya a mover, pero si Trump decide formar un partido o alguna expresión política, eso va a estar interesante, porque son completamente antisistémicos esos cuates y bien organizados pueden también empezar a generar algunas cosas ahí interesantes, como en su momento en México se dio un poco lo de los candidatos independientes, pero ahora pues ya también están buscando estar en los partidos como que es involucionar, pero ese sería otro tema. Sí, yo pienso que ahorita que hablabas de Chomsky, yo pienso que este es un trabuco para muchas personas, porque interpretar las acciones de Andrés Manuel puede tener varias lecturas. Por ejemplo, hace cosa de un par de meses, él se sentía muy orgulloso de que México ha recibido la mayor cantidad de remesas de hace mucho tiempo. Yo no sé por qué él manda ese mensaje, ¿no? Pero lo manda convencido de que la gente va a reaccionar positivamente hacia eso. Yo quisiera hacer una apreciación acerca de el por qué se recibió tanto dinero en las remesas. Tal vez es posible que nunca nadie había cooperado con este país para enterrar tantos muertos, ¿no? Tal vez Sí. un país que alberga muchísimos mexicanos
se vieron en la necesidad de enviarnos dinero para exhumarlos, para enterrarlos, o incluso para buscar a otros, porque recordemos que estamos en los 2 últimos años de mayor cantidad de desaparecidos en toda la historia de México. Entonces, yo le daría otra lectura a esos números que habla Andrés Manuel con tanta vehemencia. Y por eso me recuerda a Chomsky, porque Chomsky, acordemos que es una persona que está dedicada un poquito a saber qué es lo que se dice entre líneas o qué decir. Así es. Para que piense algo, pero en realidad tú lo quieres manejar, no quieres manejar por otro lado, ¿no? Entonces, Andrés Manuel dijo, esta es la tercera vez que lo dice, es que somos una nación grande porque recibimos grandes cantidades de remesas. Bueno, pues ¿a quién enorgullece? Es un país que tiene un sistema... migrantes. Así es. Tú estás atacando ese sistema. Estás atacando un sistema que tiene un comercio libre, que compran lo que quieren. Y esa nación te está manteniendo, o sea, está manteniendo lo que no podemos generar en México. Entonces, te digo, yo le daría otra lectura. Y esto me da pauta para hacer un análisis más a largo plazo con este cambio de este nuevo presidente de Estados Unidos, de que Andrés Manuel va a adoptar aquella estrategia que adoptaban los antiguos gobiernos cuando tenían problemas con Estados Unidos. No opinaban nada, no decían nada. Por eso tuvimos una invasión, acuérdense, cuando venían persiguiendo a Francisco Villa, que se metieron hasta la cocina, y nuestro gobierno no fue capaz de decir nada, ya hasta que estaban tocando así las alacenas, entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, pero finalmente fue una actuación bastante lenta del gobierno de México. Yo pienso que Andrés Manuel va más o menos por esas. Entonces, ahorita se suma un poquito el tema de Cienfuegos, ¿no? Que a lo mejor no nos da tiempo para hablar de él, pero yo pienso que como está manejando las cosas, quien está en riesgo es la soberanía y la economía y las relaciones de México con Estados Unidos. Estados Unidos no pierde absolutamente nada. Incluso Biden lo dijo, no es mi prioridad ni hablar ahorita, ni pensar en México, porque tiene mano de obra, tiene todo el mundo. Aligeraron un poquito las relaciones con China, entonces creo que y China les pone más barato en la puerta todos los productos de lo que pone México. Entonces no está preocupado por nosotros, pero México sí debería preocuparse, porque si se fortalece esa relación comercial con China, con la India, pues no sé qué va a hacer de México, si va a estar esperando remesas. Sí, así es, ese tema de las remesas obedece a cuestiones diferentes y puede ser algo tan simple como que se liberaron una gran cantidad de recursos también para los migrantes legales en Estados Unidos, que las reenvían, las comparten con sus familias. Puede ser que también se acortó el gasto. Los mexicanos, la mayoría, por lo menos los que tenemos parientes allá, sabemos que no salen y que tampoco tienen una cultura muy grande de compra online. Ellos guardan su dinerito y lo mandan. Entonces, pues puede ser un montón de factores el hecho de que las remesas aumentaron, pero no creo que obedezca a políticas públicas nacionales. Así que creo que este tema va a dar tiempo, va a necesitar tiempo para irlo analizando, a ver cómo se va liberando también. Pero en efecto, Biden pues trae su propio asunto doméstico. Creo que se va a llevar algo de tiempo en resolverlo. Y propondrá un embajador en México que conozca el país, que entienda la realidad nacional y que ahí se la vaya a llevar como la frase que subió en la mañana a Facebook, como pastoreando un gallo, porque como bien dice Hernán, ellos no pierden nada. En este momento no pierden nada. El tema que les ha preocupado siempre es el del trasiego de drogas, pero ese le dan atención las instituciones que ya tienen. Es decir, no tendrían por qué modificar las políticas públicas en ese sentido. Y el tema migrante, también tienen bien establecido su manera desde Obama. No olvidemos que Biden estuvo en el gabinete de Obama y que algunas políticas públicas de Obama las redactó Biden. Entonces también eso te puede mostrar que es como Obama 2.0 este asunto. Pero bueno, ya no sé cómo vamos de tiempo, si le seguimos o si dejamos en el tintero la cosa. No, es que da para largo este asunto. Sí, podríamos estar
a la noche, servir un café. Prepáreme el café, ahorita voy por él. Creo que se cortó ahí, mi Hernán. Se cortó tu comentario. No, yo lo sigo, entonces ustedes me marcan el tiempo porque si de repente nos extendemos y ya sabes, ¿no? Por eso es un chacoteo aquí. No los vayan a censurar los de Facebook. Se iba a decir, ya se pasaron de lance estos chavos. ¿Qué les parece? Oye, los chavos están entreteniendo la parranda. No, es que sí da para bastante, no, y nos podemos ir enlazando así, haciendo andamiaje de uno y de otro y de otro. Sí. Pero historias engarzadas. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que historias engarzadas, Pepe? ¿A poco nunca la vio, profesor? Le confieso que no, Le confieso que no. Yo sí la llegué a ver. Ay. Gusto culposo. Culpo costoso. Gusto culposo. ¿Qué les parece? ¿Te dejamos hasta aquí? ¿Qué onda? Sí, ¿qué les parece, mis estimados? Vamos dándole una pausita y dejamos temas en el tintero para la siguiente. Ha sido un gusto. Gracias a la gente que nos sigue y que nos regala un like. Así es, gracias. Gracias a la gente. Y con un comercial. En vez de andarse reuniendo ahí a andar capoteando el COVID, miren, hagan estas transmisiones en vivo, estas reunioncitas, se sirven un café, un trago, o le soplan a la taza del café, como les decía a los compañeros, y no se nota que es whisky. Es decir, busquemos nuevas maneras de convivir y de comunicarnos con los compas, así como nosotros, sin la posibilidad de contagio. Hay que cuidarnos. Hay tanques de oxígeno, hay insumos, ya vimos el masacote de la vacuna. Hay que cuidarnos. Buen puntacho, mi Pepe, buen puntacho, eso que comentas, sí es cierto. Sí. Hay que tener lo que nos podemos porque... contagiar son malas ideas. No, pero pues como quiera, esas mira, llegas, desenchufas el disco duro y ya estuvo, ¿no? Pero el otro está cañón, el otro está de la fregada, y como bien dices, cada día parece que esto ya es una jodida ruleta rusa, ya está más cerca. Está cerca de muchos de nosotros y sí está cañón. Está de la fregada. Sí. Pues mi estimado Hernán, mi estimado Pepillo, dijo el Esteban Moctezuma, cuídense mucho, y a quienes nos acompañaron, ya lo saben, todos los viernes 7:30 vamos a estar chacoteando diversos temas aquí con mis estimados camaradas. Nos vamos a estar viendo, yo creo que para ir sacando la agenda un poquito más rápido y más que pronto que temprano. Sí. Así que gracias a quienes nos acompañaron. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por habernos visto. Bye.